experimentando con las luces y no sé cómo se verá ahí la luz. Me dejé el sombrero porque salí a la calle y está el sol tremendo y si me lo quito, estoy todo despeinado y todo, entonces mejor me veo ridículo así y pensarán que hasta estoy elegante Estás elegante. en lugar de que salgan con... Bueno, saludo antes que nada a mi querida Andrea Sandoval Tapia. La semana pasada no pudimos estar con ella y luego las protestas. ¿Y qué pasó con la psiquióloga? ¿Quién sabe qué? Digo, pues es que la mandamos a una especialización a Roma y pues tenía que ir ahí a ver unos temas y por eso es que no pudo estar, pero ya está de regreso. No, mándame de nuevo, por favor. Te voy a pasar de nuevo. Bueno, a No. ver, una entrevista que dio origen a un artículo muy interesante con una psiquiatra, que es especialista en, dice, psiquiatra infantojuvenil, o sea, Ujú. para los infantes y para los Los adolescentes. jóvenes. Entonces Ujú. te la voy a poner y ya de ahí entramos en el tema, si te parece. Sí. Salud mental, no para no tener enfermedad. A ver, es que tiene que ser en el Yo he inicio. escrito un libro de salud mental, no para no tener enfermedades mentales, sino para trabajar en la prevención, en salud mental. Y a mí me parece muy importante conocer qué es lo que determina nuestra salud mental y también qué necesitan nuestros hijos para crecer con salud mental, no felices, sino con salud mental. Esto de ser feliz es una quimera, es un ideal. Lo que hay es que poder vivir con la suficiente salud mental. Es decir, que cuando vengan los problemas los puedas elaborar, que cuando sientas tristeza te la puedas permitir, que cuando te sientas solo puedas pensar por qué y qué puedo hacer, tener un papel más activo, no una planta de, bueno, pues a ver si me llega lo bueno y si no, pues me marchito. Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos cabeza y además vivimos en una sociedad, o sea, no solo con nuestros deseos, sino en una sociedad en la que adaptarnos. La psiquiatra María Velasco escribió este libro y tiene otras obras, eh, y parte de una idea, decir que criar con salud mental es prevenir. Dice, criar con salud mental es una mirada crítica a la sociedad actual y al impacto que está teniendo en la salud mental de nuestros menores. Esto de ser feliz es una quimera, es un ideal. Lo que hay que hacer es poder vivir con la suficiente salud mental, dice esta psiquiatra, que trata de definir las claves para comprendernos a nosotros mismos, pone a la luz la compleja y fascinante tarea de criar a nuestros hijos. El artículo se llama Nuestros hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una persona real con sus traumas, sus miedos y sus inseguridades. Y le preguntan que si este libro resuena también para los que no son padres. Y ella dice, todos hemos sido niños y creo que explica muchas cosas que hemos vivido y que se han quedado ahí. Siempre han quedado cosas pendientes de la infancia, de nuestra madre, de nuestro padre, que no hemos entendido, de nuestra relación con los hermanos, cosas que hemos vivido. Creo que este libro ilumina también esa parte, nuestra parte infantil, que es bueno tenerla actualizada y elaborada dentro de nuestra identidad actual. Más adelante, le preguntan, ¿cuál dirías que es nuestro mayor hándicap para las madres y padres ahora? Y dice, ahora el problema es que criamos muy en soledad. La generación de nuestras madres y padres ya no es un modelo por muchas cosas, por el estilo de educación, por el género, por muchas cosas. Ahora mismo nuestras madres y padres ya no son un referente. Además, en muchos casos viven lejos. Ya no se cría como se hacía antes, como mucho más en comunidad. Ahora vivimos en un barrio que no es el nuestro de toda la vida y tenemos una responsabilidad no mayor, pero sí más solitaria en esto de la crianza. Nos apoyamos entonces en libros, en una información que es excesiva. Ya no filtramos quién nos está hablando, desde dónde nos habla, admitimos todos los consejos y al final
intentamos hacer una crianza de manual que no tiene nada que ver con quiénes somos nosotros. Y creo que parte del malestar de los padres y madres es esa impotencia. Porque claro, tú lees libros maravillosos de la crianza en positivo, todo fenomenal, y dices, qué bonito, y si yo fuera hija me encantaría que me educasen así, pero es que las personas viven una realidad que es difícil, y entonces el tener un ideal tan enorme de lo que es la crianza también te frustra mucho cuando tú tienes una crianza de andar por casa. Esta generación está pagando el precio de que no nos hayamos dado cuenta de que la tecnología es una herramienta muy poderosa para el bien o para el mal, dice la psiquiatra María Velasco. Habla de smartphones, de las nuevas tecnologías. Y le preguntan que si en la psiquiatría es la única solución. Y ella dice que las personas famosas estén compartiendo en redes que tienen un trastorno mental, que sufren de algún trastorno mental, es bueno para las enfermedades mentales, para quitarles el estigma, pero que se normalice para que se vea que pedir ayuda es necesario. Pero nos deslizamos en los adolescentes hacia una actitud en la que aparece que cualquier sufrimiento ya es un trastorno mental. Y entonces los padres que tienen poco tiempo, que están liadísimos, agobiadísimos, porque no pueden salirse de esa dinámica que la sociedad nos impone, traen muchas veces a los niños para que los cure el psiquiatra o que los cambie el psiquiatra. Por ejemplo, estos niños a los que no les han puesto jamás un límite y ahora tienen 17 años, y es que no viene a casa a la hora, es que no nos da el móvil, es que si le decimos cualquier cosa rompe los muebles. Claro, pero es que si no le hemos puesto nunca un límite, esto es una enfermedad mental, es una alteración del comportamiento consecuente a un estilo de crianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estas son las situaciones realmente graves porque la psiquiatría no lo cura ni lo cambia todo, pone luz. Yo he escrito un libro de salud mental, no para tener enfermedades mentales, sino para trabajar en la prevención en la salud mental. Me parece muy importante conocer qué es lo que determina nuestra salud mental y también qué necesiten nuestros hijos para crecer en la salud mental. Y de ahí se suelta pues todo un asunto que me parece que es interesantísimo del papel de los padres en este escenario. Y te lo voy a mezclar con un par de notas porque tienen bastante relación. Permíteme porque como soy medio güey, pero esta es una de ellas que tiene que ver con los adolescentes en un estudio que se hizo recientemente, el aumento del uso de ansiolíticos y tranquilizantes entre los adolescentes. La pandemia y la sobreexposición en redes, entre otros factores, ha disparado el consumo de estas sustancias entre los adolescentes. España es el país donde más ansiolíticos se consumen en todo el mundo. O sea, estamos hablando de que hay adolescentes que dice 1 de cada 5 estudiantes entre 14 y 18 años afirma haber tomado esas sustancias. Esto relacionado con lo que ya leí de la psiquiatra y esto que es de un coach. Un multimillonario gurú quiere que todo te importe una mierda. Tú y todos los que conoces pronto estarán muertos. Es el mantra que repite el autor de uno de los bombazos editoriales de la década. Se titula El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Ha vendido 20 millones de ejemplares en todo el mundo. No importa a dónde vayas, siempre habrá una montaña de 500 kilos de excrementos esperándote. Te leo brevemente. Dice, hay un supuesto. Una multimillonaria industria dispuesta a dar respuesta en cualquier idioma y en cualquier tipo de soporte. Libros, libretas, tazas, peluches, camisetas, charlas, videos, hashtags. Sé más sano, sé más inteligente, sé más rápido, más rico, más sexy, más delgado, más sonriente. Sé mejor madre, mejor amante, sé más popular, más productivo. Desayuna aguacate.
sé el mejor. Tiene relación las dos notas que te cito con el libro y con la entrevista que le hacen a la psiquiatra, porque todo pasa por la formación o deformación de la personalidad, de la educación a partir de la crianza de los infantes, a dejar en manos de una tablet, de un celular, la responsabilidad de formar y de poner límites. El límite lo pone el tiempo que tienes contratado en el teléfono para estar conectado al internet. Ese es el límite, no es el de los padres. Me pareció un tema muy interesante, Andrea, no sé cómo lo veas. No te oigo. Ah, ya, ya, ya. A mí me parece un buen momento como para ir enlazando de lo más importante que es nuestro ahora, o sea, nuestro bienestar, nuestra salud mental con lo que fuimos o con lo que tuvimos o con lo que falló o lo que pasó. Creo que el tema es la salud mental está implicada o está puesta o no desde nuestra crianza, pero también hay algo que podemos hacer. Lo que decía el video me gustó mucho, es la parte activa. O sea, siempre, a pesar de lo que hayamos tenido o no hayamos tenido en la infancia, hay una parte activa en la que nosotros podemos hacer ciertos cambios para mejorar nuestra salud mental. Eso para mí de base es como esperanzador, es lo que se espera de un adulto, es lo que se espera a lo mejor a partir de un adolescente que comience a tomar las riendas, no solamente de su vida y de su economía o de su cuerpo, sino también de su salud mental, ¿no? Y si tú a lo mejor te vas dando cuenta que obviamente tu crianza afectó en algún momento, a lo mejor el tipo de madre que tuviste, que es un poco el tema que ponen ahí, ¿no? Se necesitan madres reales y con traumas y que sufran. Si tuviste un buen modelo, si tuviste una buena crianza, más que seas o no buena persona, que es algo que se cree como que mucho, ay, es buena persona porque lo educaron bien. No, yo creo que la parte más importante de una buena crianza es la regulación emocional, la autorregulación, la capacidad de autoobservarse y la capacidad de autodirigirse. Para mí eso es lo que hace la diferencia entre adultos que cuando tienen un problema precisamente dramatizan o recurren al alcohol o recurren a las drogas o piden ayuda o se lo dejan a un adulto, ¿no? O regresando a lo mejor como sus papás o algún amigo, algún colega. Yo creo que para mí la diferencia cuando dices es que tengo mi salud mental, es que tomo conciencia de mis afectos, de mis emociones, pero también soy capaz de regularlos, soy capaz de entenderlos, de enfrentarles y de ponerles nombre. Yo creo que sin esa parte no vamos a ningún lado. Ahora, hay una parte que se conoce como la epigenética, en la que se dice que todas aquellas cosas que vivimos, todas esas situaciones estresantes, esas cosas que superamos, si hay en un momento una pandemia, una guerra, una enfermedad en la familia, duelos, todo eso modifica nuestro cuerpo, pero también eso se lleva en los genes. Cuando tenemos descendencia, de alguna forma esa parte está fortalecida o está trastornada, por decirlo así, dentro de la calidad genética que transmitimos a nuestros hijos. Entonces podemos pasar en algún momento a través de las generaciones esta resiliencia o podemos pasar estos traumas y vamos a decir, como este estrés, este estrés postraumático, estos altos niveles de cortisol que afectan obviamente en algún momento pues la calidad del embrión y obviamente después de la salud mental y física del niño. Todas estas alteraciones se reflejan y la estudia la epigenética. Por ejemplo, es algo que la gente no se explicaba o los doctores no se explicaban, porque a lo mejor las personas que vivieron en el holocausto no fallecieron tan pronto, no tuvieron cáncer, o sea, porque no les fue tan mal, pero sus nietos sí. Sus nietos vivieron menos, sus nietos tuvieron muchas enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, tuvieron problemas de salud mental, tuvieron fobias, tuvieron ansiedad, tuvieron estrés, ataques de pánico. Decían, pero ¿por qué si ellos no lo vivieron, no? Porque fue parte de lo que vivieron sus abuelos o sus padres, ¿no? Entonces, toda esta parte, entendemos que la salud mental no nada más es por mí, sino también por mi familia y por mis hijos. Entonces, somos un modelo cuando estamos allí criando a los hijos, somos un modelo, pero también llevan una carga genética que a lo mejor ni nosotros nos hemos enterado, pero a ellos les llega y les pasa tal cual, ¿no? Entonces,
esta parte de lo físico, de la mental, de todo, ya hay cosas que están dadas de por sí, que se pueden mejorar gracias a la crianza. Hay muchos papás que hoy, o sea, mi generación, que yo soy del 81 para acá, que somos los millennials, somos los que tuvimos infancia sin el Internet, pero vimos nacer al Internet, pero vimos nacer la tecnología, y aún así tratamos de acompañar y de medir los peligros que pueden pasar en el Internet y las redes sociales, pero no nos alcanza. Para los que son la generación anterior, pues obviamente les cuesta más trabajo también entender por qué están tan afectados los adolescentes ahora o los niños y entender la dimensión de lo que está pasando en esa parte, ¿no? Y no sabemos si los descuidos que nosotros hemos tenido con la tecnología después se van a notar en nuestros bisnietos, ¿no? Si ellos en algún momento van a tener deficiencias para procesar, vamos a decir, problemas de atención, ansiedad, van a tener problemas oculares. No sabemos si en algún momento va a pasar algo así, precisamente porque nosotros no supimos medir esa situación. Dime, porque te veo con cara pensativa. Me quedo pensando en que quizá la respuesta a todo esto está en que somos irresponsables. Somos irresponsables con el medio ambiente, con el clima, con el uso de pesticidas, con el uso de tantos plásticos, con el abuso de la comida o de la bebida o de, no sé, venimos de una generación a la que no nos ha costado quizá mucho trabajo tener lo que hoy tenemos, por los adelantos científicos, por la tecnología. ¿Cuándo nos íbamos a Ujú, imaginar que tú y yo estuviéramos a 11,000 kilómetros de distancia, platicando en vivo y a todo color, prácticamente en tiempo real, porque no hay variación, será de microdécimas de segundo, no sé cómo se le llame, pero vamos, estamos al mismo momento, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar esto? Cuando a mediados del siglo pasado acostumbrabas mandar una postal cuando te ibas de vacaciones y a veces tú llegabas primero, regresabas primero y luego llegaba la postal. ¿Cuándo te imaginabas que ibas a hablar por teléfono sin pagar la llamada a cualquier parte del mundo a otro teléfono, ujú. etcétera? Cuando salió el iPod, no sé si te acordarás del iPod, que era, yo por ahí Sí, tengo claro. uno, todavía por ahí tengo uno, que eran así larguitos de la mitad de esto, y que te decían que podías tener hasta 3,000 canciones y decías, ¿cómo crees? No Wow. es posible. Todos los discos que tengo, todos los acetatos, los compact discs, cintas grabadas de rollo abierto, de carrete abierto. O sea, no tengo 3,000 canciones en mi casa, en mis discos, en mis cosas. ¿Cómo van a caber ahí 3,000? Y que las podías bajar por internet y que te conectabas y eso lo conectabas en el coche y resulta que tú podías hacer un viaje de 8 o 10 horas y jamás repetir una canción. Fíjate, se nos han facilitado muchas cosas y nos ha alterado quizá el ritmo o la capacidad del conocimiento. Y esto llevado a la crianza, para devolvernos en el tema, estamos dejando que los aparatos, que la tecnología eduquen a los niños, no los padres de familia. Cuando la ciudadana psiquiatra habla de que no, que tienen que ser niños, digo, los padres no deben ser perfectos, los padres deben ser una persona real con sus traumas, sus miedos y sus inseguridades. Esto es lo que necesitamos, ver a nuestros Ah, padres como seres humanos, vernos a nosotros mismos como seres humanos, porque a lo mejor no sabemos ni lo que somos. Cuando tú oyes, yo en consulta en la ópera lo he sufrido muchas veces, que llega algún paciente y me dice, oiga, es que yo no creo en Dios, yo no creo en las religiones o no sé qué, y lo único que existe es la ciencia, y yo me quedo pensando y digo, qué vacío tienes el cerebro y el corazón, porque no le inculcaron la fe. Fíjate bien. sí, hay una cosa que hoy se conoce como esta sobreestimulación.
Ujú. Precisamente, tú hablas de las 3000 canciones. Para tu generación, para mi generación, que pusimos de una a una en un tocadisco, a lo mejor todavía, y le No, calculabas que fuera la rayita había y que no un rayaras el aparatito disco, que te soportaba hasta 5 discos, era una locura, caray. y ya era Ya, sí. algo, de buen nivel, ¿no? Pero Sí, sí, sí. cuando nosotros venimos de esa austeridad, vamos a decirlo así, de una carencia en decir, bueno, pues yo me acuerdo que las caricaturas pasaban de las 4 a las 5:30 y se acabó, o a las 6, una cosa así, pero no había a las 10 de la noche ni a las 10 de la mañana caricaturas. Eso no, o sea, había otros horarios, otras formas. En el momento que cambian esos límites, en el momento que esas cosas ya no suceden, en donde a cualquier hora puedes hacer lo que quieras, vemos una sobreestimulación para nuestro cuerpo, que no ha cambiado nada. La tecnología se ha hecho más pequeña, más eficiente, más rápida, lo que quieras, más real. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro sigue siendo el mismo de hace muchísimos años, Lo de que dice siglos el gurú, anteriores. lo que dice el gurú, queremos ir más rápido, queremos, o sea, hay una serie de condicionantes de lo que es el tiempo moderno, la sociedad líquida. Sí. El problema es que el cuerpo sigue siendo el mismo. Y seguimos teniendo los mismos ojos, por más que nos pongan no sé cuántos píxeles en la cámara y nos den un super zoom, nuestros ojos siguen siendo los mismos. Entonces, las afectaciones que tenemos a esa sobreestimulación sensorial, en donde hoy hay videos en de cómo calmar a un niño que está sobreestimulado y cómo hacerle para que de nuevo su nervio vago, que es un nervio muy importante para regular la vigilia, el sueño, el estrés, la calma, estamos regresando a cosas como esas y la yoga, estamos regresando a la meditación, a la respiración. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sobreestimulado. Y en lo social, cada Sí, vez somos más agresivos, cada vez somos más desesperantes, en el sentido que no tenemos paciencia, no tenemos cordialidad. Realmente la gente va de una forma muy destrozada y muy egoísta. El otro día pensaba que realmente las ciudades atentan mucho contra la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque cuando las personas van tan rápido, cuando entiendes un poco más el cerebro y el cuerpo, te das cuenta que vamos a copiar. Es como que salimos a copiar al mundo, ¿no? Y entonces yo salgo y según como encuentre el sistema nervioso de las demás personas, si los veo acelerados, si los veo estresados, si están hablando rápido, si están hiperventilando, ¿no? O si hay gente más calmada, que es lo que nos dices, ay, en la playa, ¿por qué me encanta la playa? Pues porque la gente está tirada, relajada y te saluda. En una ciudad, a una hora pico, toda la gente está corriendo. Eso afecta de inicio las neuronas espejo, afecta tu sistema nervioso y pareciera que en una ciudad se vive constantemente como si hubiera un incendio. Y somos bomberos constantemente corriendo de un lado al otro y no podemos encontrar la paz, ¿no? Llega la noche y dices, ¿por qué no puedo dormir? Porque los niveles de cortisol están elevadísimos. Ahora, cría así, trabaja así, haz una vida así. Socialmente eso se entiende y eso se lleva. Porque hay gente peleándose por todos lados, porque hay discusiones, porque estamos sobreestimulados y también estamos de alguna forma elevadísimos de cortisol, que eso es estrés, que eso de alguna forma también nos pone en un modo ataque. Y si no tenemos algo mental, si no trabajamos el espíritu, vamos a decirlo así, si no tenemos algo que nos dé una calma, antes los niños rezaban antes de dormir, y no lo digo a manera de achaque y de decir, ay, abuelita, o sea, mi abuelita rezaba y ahora ya, no, no. Antes los niños tenían un momento de calma antes de dormir. Un cuento, una oración, en algún momento a lo mejor una plática, a lo mejor el bla, bla, bla con el hermano y llegar riéndose a de cosas darle que la hicieron. bendición al hijo, al Claro, nieto, encomendárselo al ángel de la guarda, esas cosas desaparecieron. esos ritos a nosotros nos ayudaba a entender que acabó el día y a cerrar. Pero hoy eso está sustituido por el teléfono o por el iPad y entonces los niños lo sacan y empiezan a hacer este scrolling, o sea, de infinito, ¿no? Entonces, realmente no hay un momento, no hay esas pausas. Si fuéramos estaciones del año, diría que siempre estamos en verano. Así de sobreestimulados somos. Y no tenemos esas calmas, no tenemos esa depuración, no tenemos esos momentos de soledad para reencontrarnos, para decir, oye, pues, ¿qué me pasó hoy? ¿Por qué a lo mejor ando raro? Ah, pues la semana pasada me peleé con mi amigo o pasó tal cosa. No tenemos momentos de reflexión. Vivimos tan rápido que cualquier cosa se hace y eso se nota en cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos y cómo criamos.
Esas cosas, y cómo amamos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esas cosas están pasando. Tú siéntate hoy a ver una caricatura que ven los niños y vas a ver que los enfoques de cada cuadro en las caricaturas duran 2 segundos. Tú puedes contar la toma, 1, 2, 3, cambia, 1, 2, cambia, 1, 2, 3, cambia. Nada en nuestra realidad afuera es así. O sea, no se mueve tan rápido el mundo, pero en la televisión sí. ¿Qué pasa? Que después de que el niño acaba de ver la caricatura sobreestimulada, hace el berrinche, grita, llora, la mamá no sabe qué hacer, y los niños copian la calma, regresamos como a esta crianza, los niños copian la calma de la mamá. Pero si la mamá, el papá o el maestro, la tía o la prima está igual de estresada, está enojada y te grita y no sabe qué hacer, vamos a tener ahora, no, para mí el problema no es tanto la tecnología, sino que vamos a tener niños con un alto déficit de regulación emocional, que no Y van a poder calmarse. por eso entra el ansiolítico y por eso entra la asistencia del psiquiatra, ya no del psicólogo, ya no del orientador profesional o personal o del sacerdote o no, del maestro, que en el pasado los maestros hacían esa labor, ni del tío, Sí, ni del hermano mayor. Tienes que ir sí, a una consulta donde te tienen que recetar una pastilla para controlar tus emociones, para entrar en la normalidad, y lo tienen que recetarte otra para que vayas dejando la primera e irte quitando poco a poco para entrar en una especie de restart de la ujú, computadora, ¿no? Vamos a dar un ujú, reinicio a ujú. nuestra vida. Y te Híjole, voy a decir una cosa, nos va a pasar a nivel global, a lo mejor como le pasa desde hace 30 años a Estados Unidos, que la población más medicada, de su población más medicada, la parte son los niños. Los niños son los más medicados, no son los adultos, no son los ancianos, son los niños. ¿Por qué? Porque son los niños los que tienen un cuerpo que aún necesita moverse, que aún está creciendo, un cerebro que está aprendiendo, que necesita tierra, agua, lodo, interacciones sociales, necesita pláticas, necesita ritos. Y esos niños que son más curiosos, más extrovertidos, que a lo mejor hace 40 años era el chamaco que se trepaba al árbol más rápido y corría más rápido y nadaba más rápido. Hoy es el más inquieto de su casa y tiene que medicarlo porque es imposible que él se quede sentado, ¿no? Entonces, si realmente los niños no tienen la suerte o el privilegio de tener papás que los puedan enfocar al deporte, que les den un hobby, que los acompañen y que les den aparte una alimentación sana, que también ese es otro tema que afecta a la salud mental al final, eh, si no tienen esos privilegios, es muy fácil que esos niños acaben en algún momento rechazados en la escuela, de ahí derivados con algún psicólogo y de ahí a lo mejor con algún psiquiatra y acaben medicados porque realmente no son capaces de autorregularse emocionalmente. ¿A qué me refiero a autorregularse emocionalmente? Es saber lo que estoy sintiendo y saber y poder conectar mi cuerpo con mi mente. ¿Qué estoy sintiendo? Tristeza. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Pues a lo mejor se apaga, se agacha, se siente así, y quiero llorar, y estoy cansada, y soy capaz de conectar mi mundo interno con mi mundo externo. ¿Pero qué me pasó? Pues es que fulanito me quitó mi juguete, y me sentí triste, y me sentí solo, y me quedé sin amigos en ese momento, y a lo mejor los chamacos estaban jugando en otro lado, pero la manera en que el niño conecta las emociones, el cuerpo, la mente, lo que pasa afuera, lo que me pasa adentro, pero a lo mejor ese que me pasó ayer, que me peleé con mi amiguito y me quedé solo, pues no quiero ser mañana. Y entonces conecta el pasado con el futuro y se plantea una forma de ser y se abren posibilidades. Eso es lo que se pierde. Eso es lo que se pierde cuando no tienes una crianza que te lleva a priorizar la regulación emocional. Ahora, la regulación emocional lo sabemos los que a lo mejor hemos comprado un libro que tiene que ver de eso, los que vemos videos, pero también esta sobreestimulación, en donde ya cualquiera se cree un psicólogo, un psiquiatra, en donde están dando un montón de recomendaciones en TikTok y los papás los ven y dicen, sí, le voy a decir eso mañana al chamaco, le voy a decir que yo mando y que eso no se hace y que antes los tiempos eran mejores. Cabemos en esa desinformación y entonces ya no sabemos realmente y no tenemos un juicio como adulto, y eso para mí es muy grave, que hay adultos criando completamente inseguros, completamente vulnerables, completamente sugestionables,
que no sepan decidir y diferenciar entre lo que quieren para la crianza del niño o para sí mismos a veces, pero bueno, para la crianza del niño y lo que quieren para su futuro. Y entonces se dejan llevar por la mercadotecnia, que en México es muy fuerte, se dejan de llevar por estos TikToks, se dejan llevar por estos gurús, por el libro de la moda, por un montón de cosas en donde te das cuenta que al final todo eso te lleva a estar más perdido que encontrar algo. Dime. Es un problema sumamente serio, muy complejo, que me parece que los sistemas educativos en el mundo no están tampoco actualizados a esta realidad que describes tú y que describe la psiquiatra. Seguimos enseñando con sistemas obsoletos, donde muchas veces los alumnos de secundaria, de primaria, tienen más acceso a las nuevas tecnologías y a la información que los propios profesores. Y no importa cuántos recursos se tengan, ¿eh? Hay escuelas de primer mundo que siguen siendo como una escuela primaria oficial rural y no hay gran diferencia. Simplemente que en una hay más pintura y más recursos, ¿no? El que a lo mejor el profesor no es Los moreno, baños siempre es tienen güero. papel, los baños siempre tienen papel y el agua es Y potable. agua, exacto, pero en realidad el recurso y lo que se tiene que saber es, desde el modo adulto, voy a decirlo así, cómo precisamente podemos influenciar a las infancias, pero desde lo que sabemos hoy, desde lo que tenemos hoy, no desde lo que nos enseñaron. Porque a veces es muy difícil, Jesús Manuel, y lo es desde un nivel también a nivel cerebral, no nada más psíquico o emocional. Es muy difícil soltar lo que hemos aprendido y a lo mejor no querer repetir la historia. Pero pues si a mí me gritaron, a mí me pusieron a hacer 100 planas y así me lo aprendí y por eso no tengo faltas de ortografía. ¿Y por qué no lo van a hacer? Ser esa generación que fue golpeada, que fue humillada, que fue castigada, que no fue escuchada, que para mí es como lo más fuerte y ser la generación que para eso y que dice, es que yo te voy a escuchar, es que voy a leer un libro, es que voy a tomar un curso, es que me voy a preparar, no te voy a gritar, aunque por aquí tenga ya las palabras diciéndote, chamaco del diablo, ¿no? Esa parte es muy difícil para los adultos ahora. Los que lo quieren hacer, créeme que lloran, se desesperan, buscan ayuda. Gracias a estas redes también se encuentran en algún momento personas que están haciendo y que son profesionales en la crianza respetuosa y que te dan los tips que dices, híjole, eso es lo que a mí me hubiera encantado. Sí, eso es lo que quería decir, eso es lo que quería hacer, porque nosotros hemos tenido, y ese es a lo mejor nuestro trauma, que no nos damos cuenta, y cuando te sientas en una charla con adultos lo notas, hemos tenido que soportar lo insoportable. Los jalones de oreja, los castigos, cuando te acusaban y no eras tú, que no te creyeran, que no confiaran en ti. Entonces, cuando te han traumado de esa forma, cuando no te han dado esa seguridad y esas herramientas, dártelas a ti mismo primero como adulto y luego dárselas a un niño, es un salto muy grande, es un crecimiento psíquico, emocional, que no cualquiera lo hace. Pero cuando te das cuenta que la salud mental de la madre y del padre es la salud mental del niño, es cuando lo piensas dos veces. Cuando dices, híjole, o sea, a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Ahora, si hay otra parte que los niños nos están enseñando, y es que la gente dice, viene con otro chip. Sí, también viene en otro mundo, viene en otro entorno, se dan cuenta que nos movemos más rápido, que las necesidades se satisfacen más rápido, que la curiosidad está allí, ¿no? Que el mundo es más grande, que no nada más es lo que ven y lo que tocan, sino que también existe todos estos modos de relacionarlos, como tú lo has dicho, ¿no? Que a lo mejor hay niños que te empiezan a preguntar si lo de la tele es real o son actores o cómo son, y entonces se empiezan a extender la manera en que ellos complementan el mundo y ellos van a integrar algo que nosotros no hicimos. Van a integrar ese mundo virtual con el mundo real y de la capacidad que les demos para razonar, en algún momento ellos van a poder equilibrar. No sé si tú viste ahora las nuevas gafas que sacó este Sí, Apple, perdón, sí, en donde realmente las puedes tener puestas, pero luego llega otra persona y se sienta junto a ti y tú interactúas con ella. Es como vivir en un modo semi-virtual todo el tiempo o semi-real, como lo quieras ver. Y a veces te preguntas qué clase de personas van a usar esto, en dónde y cómo se va a distinguir entonces la realidad real si la están integrando con lo virtual. No, pero ese es el tema. Entonces, a lo mejor el reto de criar a estas generaciones que ya nacieron y luego saben cómo cambiar el celular, es ayudarlos precisamente a reconectar
con las personas, pero repito, no nada más en que estén sentados una frente a la otra, sino los afectos. Quieras o no, nuestro cerebro no ha cambiado. Y para nuestro cerebro, la información más importante que tenemos viene de las manos, viene de todo lo que es la parte de la cara, lo sensorial, y viene también de lo que es nuestro cuerpo, o sea, el cómo se siente el cuerpo, lo que se entiende como la propiocepción. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes en un ambiente frío? ¿Te sientes en un ambiente caliente? ¿Te sientes incómodo? El reconectar con el cuerpo es lo que te decía, lo único que tenemos como manera de contrastar todo esto, pues es la yoga, es la meditación, que creo que va a ser el boom que va a pasar, em, es la respiración, van a ser todas estas técnicas. Vas a escuchar mucho, yo creo que a lo largo de los siguientes 5 años, sobre el nervio vago, sobre el entonamiento afectivo, porque es la única forma que tenemos de seguir siendo humanos y seguir autorregulándonos en este ambiente tan sobreestimulado. Porque nosotros a veces no sabemos y no podemos, Jesús Manuel, con 40, 60 o a veces hasta 80, voy a decir, no sabemos soltar el teléfono a las 9 de la noche para dormir. Está siendo un reto para todas las No sé generaciones. si hayas visto estas narraciones, estas crónicas de temas de sexualidad, que las parejas han dejado de tener relaciones porque cada uno está viendo su iPad. Duermen juntos, pero cada uno está con su iPad viendo algo. Y la necesidad que ha surgido de tener películas, videos pornográficos para Ujú, poderse excitar entre ellos ujú, mismos. Hay un artículo, no sé si lo tengo por aquí a la mano, pero hay un artículo que te habla de esta parte de lo que está pasando con los adultos en su sexualidad ante ujú. los avances de la tecnología. A ver si lo encuentro, porque es interesante. Digo, son temas fuertes, pero este, Pero desafortunadamente están pasando. mira, a ver si lo esta es la página, pero no sé si como luego se van actualizando. Mira, esta, por ejemplo, dice, solo puedo alcanzar el clímax en una posición. Fíjate bien. ¿Por qué mis Mm, amantes intentan convencerme de lo contrario? Mis amantes intentan convencerme de lo contrario. Mi esposo ve pornografía durante las relaciones sexuales, me hace sentir inútil y poco atractiva. Bueno, la masturbación. Nunca he podido alcanzar el clímax durante el sexo. ¿Es culpa de mi estilo? Una persona segura de lo que quiere puede resultar bastante excitante la fashionista. Mi esposa dijo que su ex era mejor amante que yo y no hemos vuelto a tener sexo, etcétera. Hay una serie de informaciones que salen en los portales especializados en estos temas, pero me asombra de que el esposo solo se excita si ve pornografía. No sé, Una, qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? A dónde quedó la humanidad, hombre? ¿Dónde quedó el deseo? ¿Dónde quedó la libido sexual? ¿Dónde quedó el ingenio, el olor? Un amigo mío que no sé si conociste decía que el amor se hace en la cama. El amor se comienza a hacer desde la mesa, desde el momento en el que te sientas con alguien a platicar y empiezas a generar una atracción, ahí ujú, empiezas. completamente de acuerdo. Yo creo que ese es el punto. A lo mejor es una de las cosas que más vamos a ver, lo autosatisfactorio. O sea, lo que a mí me genera ese bienestar pueden ser, como decía, ¿no? Que esté viendo el video, aunque tenga la pareja al lado, o que se toque a sí mismo, o que sea parte de mi propia estimulación, porque precisamente no sabemos o nos hemos sabido hasta ahora reconectar con el cuerpo de la otra persona. O sea, antes, hace muchos años, sí, esto es de las revistas y desafortunadamente la pornografía es algo que siempre ha estado, ¿no? Pero no era tan el primer contacto ni la primera forma en que se conocía la sexualidad, sino había un proceso.
Normalmente era porque le agarrabas la mano a la muchachita en la secundaria y se tocaban y por ahí pasaban, ¿no? Era el típico que el Noviazgo de domingo manita 7, sudada. Noviazgo de claro, la manita. manita, pero de la manita pues también era el abrazo y era una manera de conocerme conociendo al otro, ¿no? Porque para saber qué sentía, pues necesitaba yo un otro, a ver que me abrace, a ver que me apachurre, a ver que lo huelo, que me huela, ¿no? Que me sienta. Pero ahora eso no es importante, ahora lo hemos trasladado a lo mental. Y cuando está en el campo de la fantasía, cuando está en el campo de la imaginación, la ilusión, y cuando se vuelve algo de tan rápido acceso, como le doy clic y le cambio al otro, ya tengo un favorito, ya sé que y así, se deshumaniza y también se descorporaliza. Se pierde entonces el antecedente del cuerpo, a qué sabe, a qué huele, cómo se siente y cómo me hace. No existe. Y entonces se hace como una virtualización Claro, de ese proceso. Y al virtualizarse, se despersonaliza. Y ya no necesito al deshumaniza, objeto. finalmente se deshumaniza. Claro, porque es que tampoco estoy yo presente, porque a la persona que estoy viendo en el video, pues ni me conoce, ni sabe quién lo vio, ni no lo vio. En cambio, la persona que antes le daba la manita y la sudábamos juntas, que era una experiencia el sudor en sí mismo, sabías a quién le sudaba la mano y a quién no, eh, eso ya no lo tienes. Entonces ya tampoco sé quién soy y me lleva a no saber relacionarme con el otro porque tampoco sé qué ofrecerle. O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué? ¿Te doy la mano? ¿Pero cómo te la doy? ¿O qué? Así, así, acá. Quiere, pero Entonces, sin pasar por el compromiso. exacto, lleva esa desconexión. Entonces, por eso te decía, una de las cosas que vamos a tener que reaprender es a conectar cuerpo con cuerpo, a de nuevo, tenemos una ventaja y es algo muy importante, que miras a los ojos a una persona y en ese momento parece magia, ¿no? Surge algo, ahí surge algo. Los sistemas nerviosos se conectan, se comunican y a veces es capaz de, ¿cómo se dice? De ponerse al mismo nivel la respiración, de imitarse una a la otra y entonces empiezan a respirar igual y los corazones empiezan a latir al mismo tiempo. Suena romántico, pero es parte Pero del así encuentro es, con el otro. así es. Me quedo con las frases, vivimos muy rápido, estamos eh, sobreestimulados. Sí, desafortunadamente. Muy bien, caray, Gracias, qué Jesús Manuel. platicar contigo. A ver qué tema inventamos la otra semana. Yo encantada. Nada más no me mandes a Roma tan seguido y sí, Bueno, bueno. es cierto. Cuídate Gracias, Jesús mucho, Manuel. querida Andrea, cuídate la garganta. Sí, sí, no, fue muy fuerte. Ya voy mejor. Bueno, pues vamos Gracias. Bonita semana. gracias.